esté menos de 5 unidades de turbidez y alguna vez 10 unidades de turbidez. Con esa con esas unidades de turbidez, entonces tu planta de tratamiento sería una de filtración directa. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que ver. Habíamos visto la anterior vez también cuáles eran algunos criterios de diseño, ¿no es cierto?, respecto a los decantadores. Y fíjense, los decantadores tienen una tasa superficial en metro por día o en metro cuadrado, metro cúbico por metro cuadrado por día, es lo mismo, ¿no es cierto?, que va hasta 60, ¿no es cierto? 60 metro cúbico por metro cuadrado por día. Entonces ahí estamos pudiendo ver en esa diapositiva hasta cuánto van a ir los decantadores. En un sedimentador de alta tasa, esos son tanques que tienen primero poca profundidad. En realidad no es del orden de centímetros, poca profundidad respecto, digamos, relativamente entre las placas o entre los tubos, son centímetros. La profundidad del reactor es mucho más, ¿no es cierto? Esto hay que señalar que es entre placas o entre tubos, ¿ya? Obviamente, porque la profundidad de un sedimentador puede ser fácilmente 3 metros, 3,50, pero las placas paralelas están separadas en centímetros. Contienen entonces, y a eso se refiere, los paquetes de placas, plantas paralelas, pequeños tubos de plástico de geometrías diversas. Y los tiempos de retención pueden ser menores a 15 minutos. Creo que tengo alguna fotografía de alguna placa paralela, vamos a ver. No, esta no es. Este es para nuestro ejercicio. Esta, fíjense, son tubos hexagonales. Creo que de estos tubos son los que hemos puesto en ese mapa ahora. Vienen así en módulos que se van juntando unos con otros y hacen una gran placa. Y también te vienen placas así. Este parece calamina, miren. Calamina ondulada. Y esta separación es poquita. A eso se refiere cuando es poca profundidad, básicamente, ¿ya? Eso es, a eso se ha referido la poca profundidad, esta que estamos hablando, no a la profundidad del reactor en sí mismo. Entonces, entre dos placas paralelas, como las que ustedes están viendo, se presentan varios vectores. Primero el agua va a entrar así, ¿no es cierto? El agua entra con una velocidad sub-cero, o también llamada U sub-cero, ¿no es cierto? Tiene una componente en X, esta es la partícula, y la partícula está sujeta a la gravedad, ¿no es cierto? Esta es la gravedad. Y la gravedad hace que la partícula tenga un vector en Y y un vector componente en X, que es este, vector componente en X, ¿no es cierto? Y la velocidad tiene velocidad en X aquí, ¿no es cierto? De tal manera que si vamos a ver los triángulos A, este triángulo B, C, es semejante al triángulo DEF, al gran triángulo DEF. ¿Por qué? Porque están compartiendo la misma hipotenusa. Si compartimos la misma hipotenusa, quiere decir entonces, y además los triángulos son rectángulos, quiere decir que estamos en la presencia de triángulos semejantes. Por lo tanto, puedo sacar semejanzas. Por ejemplo, esta BX, la velocidad en X, es a L, a todo esta L, a la placa, a la longitud de la placa. Como BY, es esta BY, la componente BY, ¿no es cierto? Es a E, que sería el espaciamiento entre placas. Y esa relación, esa exclusiva relación entre los triángulos semejantes es lo que da origen a toda una teoría, la teoría de Yao, ¿no es cierto?, para la sedimentación de alta tasa. Entonces, si reemplazamos la BX, esta BX, es la velocidad, obviamente sub-cero, esta velocidad sub-cero con la cual el agua entra transversalmente, ¿no es cierto? Es la velocidad normal, Q sobre área, digamos, ¿no es cierto? Entonces es la velocidad sub-cero menos su componente, esta componente de este vector. Aquí tienes el peso de la partícula, ¿no es cierto? Y este está con un componente negativo aquí.
Este componente negativo es la velocidad de sedimentación crítica multiplicado por el seno de tita. Aquí está. Ya, entonces sobre L queda L nomás. Y B sub Y, esta velocidad sub Y, que es relativa a, otra vez tomamos la partícula que tiene su componente Y. Esa partícula es la velocidad del sedimentador crítica, pero esta vez coseno de tita porque está al lado. Necesito coseno de tita. Y E queda E nomás porque son relativas a la placa, básicamente, y la separación entre placas. Entonces tenemos esta ecuación. Si multiplicamos ambos lados de la igualdad por I, vamos a tener que B sub 0, B sub CC, seno de tita es 1 sobre B sub. Esta es la velocidad de sedimentación crítica coseno de tita. Y haciendo esto L, 1 sobre E, y despejando B sub 0, tendría esta ecuación. De acuerdo al tipo de celda, siempre vamos a tener una eficiencia remocional. Si las celdas son cuadradas, si las celdas son placas, si las celdas son ortogonales, tienen entonces una cierta eficiencia remocional. Y el modelo de Yao, ¿no es cierto?, me dice entonces que la eficiencia remocional está dada así. Este modelo, con esta eficiencia remocional, ¿no es cierto?, se da para solamente el flujo laminar. Verán que cuando entra la placa, primero se produce un flujo turbulento y hay un corto espacio en el cual el flujo es laminar. Los factores de eficiencia dados son para tubos circulares, 4/3, para tubos cuadrados, 11/8, para placas paralelas, conductos hexagonales y placas onduladas, es 1. Fíjense que los tubos circulares y los conductos cuadrados entonces tienen un poco más de eficiencia. Aún así, yo creo que yo tomaría todos con 1, ¿no es cierto? Por si las moscas, nada más. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que hay eficiencias emocionales, hay, que se llama, de acuerdo al tipo de placa. Esta ortogonal tendría una eficiencia emocional de 1. Bien, aquí está, ¿no es cierto?, la sedimentación crítica, esta K, que es la eficiencia emocional, remocional. Entonces, para sedimentadores de alta tasa tenemos entonces un flujo turbulento y un flujo laminar. Obviamente, entonces tenemos una región de transición, ¿no es cierto? Y el flujo gradualmente se va a convertir en flujo laminar. Y será necesario cambiar esta L, porque esta L ya no es más efectiva, ¿no es cierto? Solo un retacito de esta L es efectiva. L va a ser entonces LR menos L', siendo L' la longitud relativa para la región de transición y LC es la longitud relativa efectiva. LR, esta LR es la región en la cual el flujo todavía está medio turbulento, ¿no es cierto? Perdón, esta parte que está turbulenta es esta, 0.03 del Reynolds. De tal manera, entonces, que esta L', que es la longitud relativa para la región de transición, que es 0.03 del Reynolds, puede convertir a la longitud efectiva, que es esta LC, relativa efectiva, que es LR, menos 0.013 del Reynolds. Entonces, en general, voy a tener esa ecuación, donde ya saben que para placas es 1, tubos cuadrados 1,375, tubos circulares 1.33, velocidad sub 0 es la velocidad promedio del flujo, y aquí tienen seno tita y esta corrección. Antes era L coseno de tita, ahora es la longitud efectiva. Bien, les he dicho que es Reynolds menor 250. La experiencia de Inglaterra, que es donde yo he estudiado, es menos, ese Reynolds es 280. Esto lo voy a cambiar entonces acá, en donde tengo
o donde se hace la presentación. Entonces, bien, 280 vamos a tomar como máximo del Reynolds, ¿no es cierto?, para que efectivamente se dé flujo laminar. Entonces, esta ecuación, la velocidad de sedimentación crítica, que es la carga metro cúbico por metro cuadrado día, que de dónde se saca de la prueba de Harris, esta. Entonces voy a sacar de la prueba de Harris. ¿Ya? Y finalmente voy a tener con eso diseñada la región de sedimentación. ¿De acuerdo? Entonces, toda la región de sedimentación la puedo tener con esta ecuación. Muy bien, señores. Las guías de construcción y mantenimiento. Un segundito, por favor. Para que estas se construyan autolimpiantes, tita, la inclinación debe estar entre 45 y 60, normalmente 60. ¿Ya? Entonces hay que ver. Mayor que 60 voy a reducir la efectividad. Normalmente colocamos a 60 directamente. ¿Ya? Hay que controlar, están muy cerca de la superficie, por lo tanto el sol penetra, ¿no es cierto? Y puede haber crecimiento biológico. Entonces necesitan limpieza. En CEMAPA esto se limpia cada mes agarran, qué sé yo, hacen una limpieza profunda, una semana casi dura la limpieza de esto, no creo que 3 días dura, pero hacen una limpieza muy profunda, ¿ya? Entonces, hay que ver porque imagínense, el espaciamiento entre placas es solamente de centímetros, ¿no es cierto? El sábado vamos a hacer el ejercicio de diseño de placas, ¿ya? Entonces, eso es inevitable, pues, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver qué es lo que cómo vamos a hacer la operación y mantenimiento, ¿ya? Entonces, voy a dejar el primer cuarto de la longitud del tanque libre de elementos de sedimentación para permitir buenas condiciones. Esto era antiguamente, ya no es más. Antes, la unidad de presentación, y ahorita se las muestro, un segundito, por favor, aquí estamos. A ver, un cachito. En CEMAPA, por ejemplo, tenemos una primera parte del sedimentador antiguo que está constituido por un decantador. Entonces, ahí van a hacer la decantación, básicamente. A ver, vamos a ver si tengo... No, no es esta. En realidad, entonces, tenemos, alguna vez ya les he mostrado, creo, al principio de la clase, que después del canal de floculación entra un gran decantador. Y del decantador el agua pasa por debajo después de una pantalla para recién ir a la sedimentación de alta tasa. Eso es lo que antiguamente se hacía. Hoy en día ya no se hace más eso. Todo el sistema puede ser de alta tasa. Y la entrada de agua la vamos a hacer normalmente por un canal subacuático para poder repartir las aguas subacuáticamente. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer de ejercicio el día sábado. Pero ahorita no puedo encontrar cómo es que antiguamente era esta vaina de las fotografías, ¿ya? No, no, no lo voy a encontrar. Cuando no lo encuentres, no lo encuentras. Así de sencillo es.
¿No es cierto? Entonces, con esto habríamos terminado la parte de teoría y vamos a entrar obviamente a los ejemplos, ¿ya? En los ejemplos vamos a ver un ejemplo de diseño de un sedimentador, de la zona de sedimentación de alta tasa. Y eso lo vamos a ver en el día sábado cuando estemos pasando nuestra clase de plantas de tratamiento. Bueno, con eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Y Para la clase de plantas residuales, el link de la clase lo va a mandar al Classroom o al grupo. ¿el qué? El link de la clase para Ah, plantas residuales. normalmente la mando hay Classroom. Ah, ya. Ahí normalmente voy a colgar el link, ¿ya? De la Está clase. bien. Gracias, Ok, ingeniero. Hasta el listo. sábado. Hasta luego. Hasta el sábado. Nos vemos.